En este caso, los KPIs relacionados con el tiempo de proceso, nos podemos dar cuenta que el tiempo total es de 74.5 minutos, en el cual se incluye el tiempo de horneado y el tiempo de enfriamiento, el cual nos da un total del tiempo nombrado anteriormente y nos da un porcentaje de porción de tiempo de preparación de un 16.1%, y el momento de hornear nos da un porcentaje total de 70.5%. En este caso vamos a hablar sobre los KPIs de porcentaje de cada ingrediente, que como nos podemos dar cuenta, este se distribuye por los ingredientes que son bananos, huevos, harina, stevia y leche, el cual nos da un total de un peso de 1600 gramos, y nuestro porcentaje está al 100%, que es nuestro porcentaje total de cada uno de los ingredientes. Para la estructura de costos de calidad, este se dividió en costos de prevención, en el cual se incluye el mantenimiento de equipos, proveedores y capacitadores, el cual nos da un costo total de prevención de 3.400.000 mensual. Por otro lado, tenemos los costos de evaluación, entre tenemos nuestras inspecciones, que nos da un costo mensual de 320.000. Tenemos costos de fallas internas, en el cual incluimos reprocesos y desperdicios, que nos da un costo total de fallas internas de 640.000 al mes. Y por otro lado tenemos las fallas externas, que son los reclamos de nuestros clientes, que tenemos como un costo mensual estimado en 320.000, para un costo total de la estructura de costos de calidad de 4.680.000. En las especificaciones de nuestro producto, vemos que nuestra torta de banano tiene un área nominal de 121 centímetros cuadrados con una tolerancia de 1 centímetro cuadrado. Y su peso es de 80 gramos, el valor nominal, con una tolerancia de 2 gramos. Y ahí en la imagen podemos detallar las dimensiones que posee la torta. Distribución de los datos del área. Encontramos como primero el histograma, y la mayoría de los datos se encuentran entre 118 y 122 centímetros cuadrados. La distribución es ligeramente asimétrica, pero en general muestra un comportamiento moderadamente uniforme, sin picos extremos ni colas largas. En el gráfico de caja y bigotes podemos analizar que todos los datos se encuentran aproximadamente entre 119 a 121 centímetros cuadrados. Su mediana se sitúa cerca de los 121 centímetros, lo que indica una distribución centralizada. No se observan valores atípicos fuera de los bigotes, y su rango total es de 118 a 122. En el resumen de los datos para las características de área, tenemos que la media promedio es de 119,95, su rango promedio es de 2 centímetros cuadrados. Tenemos 20 subgrupos de tamaño 3 para un total de 60 muestras. El estudio de capacidad nos da 0,282, lo que significa que el proceso no es capaz de mantenerse entre las especificaciones establecidas, y su valor nominal de 120 centímetros cuadrados con una tolerancia de 1 centímetro. En el gráfico de control X barra, el proceso está dentro del control estadístico, ya que no hay puntos fuera de los límites ni patrones anormales. Sin embargo, algunos patrones del grupo están cerca del límite inferior. En el gráfico R, no hay puntos fuera de los límites de control, pero hay fluctuaciones importantes en el rango, lo que sugiere una variabilidad no constante. Y como conclusión, tenemos que el proceso sí está bajo el control estadístico. Sin embargo, el proceso no es capaz, debido al indicador CP, es decir, la variabilidad del proceso es demasiado grande en relación con el hecho de las especificaciones. Aunque la medida del proceso es adecuada, la dispersión es excesiva para cumplir consistentemente con los límites de especificación. Por último, tenemos el estudio de capacidad, donde los indicadores claves CP es de 0,282, como vienen diciendo que el proceso no es capaz. Quería ser por lo menos igual o mayor o igual a 1,33. El CPK, que es de 0,238, lo que indica que el proceso está centrado hacia el límite inferior y que el 26% de los productos caen fuera de los límites de especificación. Se evalúa la característica cuantitativa peso para la torta de banano. Con una muestra de 20 subgrupos de n tamaño igual a 3, el histograma tiene un sesgo hacia la izquierda ligeramente simétrico. La gráfica de caja no muestra ningún valor
atípico. Se realizan las cartas de control. El gráfico X barra muestra el valor promedio del peso, donde el 80,76 gramos, la media, y todos los valores están dentro de los límites de control. No hay patrones anormales. Se evidencia que es estable y está bajo control el proceso estadístico. Hay una variación natural significativa entre cada grupo. Indica una amplia variación entre las unidades del mismo lote. Es estable pero con una dispersión interna, ya que para una tolerancia de 2 gramos hay una variabilidad alta. En el estudio de capacidad para el peso de la torta hay un valor nominal de los 80 gramos. Todos están en los límites, están aceptables. El potencial del proceso está en 0,67 y el proceso está descentrado. Está más cerca al límite inferior con 0,24. Se ve que está bajo control, que es estable, pero que no es capaz de cumplir con las especificaciones del cliente. Por último, encontramos las cartas de control, donde se relacionan los defectos relacionados con las dos características, peso y área. La gráfica de control P proporciona las unidades defectuosas. Tiene una línea central de 0,031, sus límites de 0 y 0,105. Muestra que el proceso está bajo control y que no hay puntos fuera del límite. Para la gráfica U se tiene un valor central de 0,006 con los límites desde 0 hasta 0,040. Todos los valores están dentro de los límites. Está bajo control estadístico. Ese gráfico muestra número de efectos por unidad y está bajo control. En el análisis de problemática de la calidad, tenemos que hicimos un diagrama de Pareto en el cual calculamos las frecuencias de los defectos. En estos podemos identificar que tenemos 4 defectos, causas de defectos clave, en las cuales graficamos en un diagrama de Ishikawa, en el cual tenemos que el peso, el área, los defectos por hombre y los defectos por los moldes. En el peso tenemos que el peso puede variar debido al tamaño de los plátanos. En los defectos por hombre, la medición incorrecta de la mezcla estimada por las medidas a ojo. En la parte del área tenemos que una temperatura en el horno demasiado alta puede hacer que la superficie se cocine más rápido y se agriete, mientras en el interior sigue subiendo. También puede verse a una masa con exceso de harina o poco líquida, lo cual genera una estructura rígida. En los defectos por los moldes, tenemos que los moldes de diferentes materiales conducen el calor de manera distinta. Los moldes de vidrio o los moldes de silicona retienen más el calor y cocinan más lentamente, lo cual puede generar una torta más húmeda. Y la frecuencia causada, la frecuencia de causas respecto a su clasificación, bueno, acá lo que hicimos fue ponerles una calificación, digamos, valga la redundancia, en la cual, bueno, se califica el problema, pues, de menor a mayor, ¿no? Entonces tenemos que en la parte del peso, pues si no se mide con suficiente precisión, se pierde el volumen. En la parte del área, pues lo que dije, la temperatura demasiado alta en el horno, eso puede afectarla. Los defectos por hombre, la medición incorrecta por las medidas a ojo. En los defectos por molde, usar un molde demasiado pequeño o demasiado grande, esto influye también mucho en la torta, como lo que decía, el material del molde influye mucho. Tenemos que en la propuesta de mejora tenemos una que es muy vital, es tener una balanza digital, pues para tener ya una estimación bien de los cálculos de las mezclas. La otra es tener un termómetro en el horno para, para poder tener ya como, digamos así, un estimado de la temperatura para que la torta quede en su punto. Y en la parte para mejorar los defectos por hombre es tener una capacitación y la cual pues ya la persona que realice la torta pues ya lo único que tenga es que seguir el paso a paso. En este caso, para el lookup del área, como nos podemos dar cuenta en la imagen, tenemos un valor objetivo de 120 centímetros cuadrados en el cual se estableció un límite inferior de 119
y un límite superior de 121 centímetros cuadrados, el cual en este caso se puso como promedio observado, pero lo podemos definir como una línea central de 119.8, el cual nos podemos dar cuenta que está dentro de los dos rangos que se estableció en el OCAP del área. Por otro lado tenemos el OCAP de peso, en el cual está en la producción de tortas de banano. Nos podemos dar cuenta que nuestro valor objetivo es de 80 gramos. Tenemos un límite inferior de 78 gramos y un límite superior de 82 gramos, en el cual también nos podemos ubicar que nuestra línea central es de 80.77 gramos y aplicamos con una desviación estándar de 2.17. Como nos podemos dar cuenta, pues se puso la descripción del problema que pues durante el análisis estadístico del peso, las tortas de banano se identificaron 3 unidades por debajo del límite inferior y 6 por encima del límite superior. Creo que lo que nos quiere indicar que en este caso nuestro proceso está fuera de control por parte de las características del peso.